Y he aquí el error más común que cometemos muchos apicultores, y es que he visto muchas personas sugiriendo este tipo de alimentación a otras personas que buscan conocer la forma ideal de alimentar a sus abejas. Ahí, amigos, nosotros debemos darle a una colonia que está precisamente en esas condiciones, que no tiene prácticamente nada en el panal, debemos darle una alimentación basada en una concentración similar, y esta es la forma correcta de alimentar una colonia que carece de alimentación. Hay algunos comentarios: y las tortas proteicas, ¿cuándo es necesario dárselo? Precisamente en esas condiciones. Derivado de los videos que he subido sobre alimentación para las abejas, hay muchas personas que aún tienen muchas dudas, muchas inquietudes de cómo alimentar a sus abejas. El alimento es la base primordial para el buen desarrollo de una población de abejas. Si este recurso falta en la colmena, la población comenzará a decaer, comenzará a decrecer. ¿Por qué? Porque no tienen ese recurso que les permita realizar sus funciones correctamente. ¿Qué funciones realizan a base de este recurso? Primeramente, la construcción de los panales, la construcción de las celdillas, el desarrollo adecuado de las crías, de las larvas y obviamente de las abejas. Las abejas, en el primer día de que el huevo eclosione, tiene que tener una alimentación rica en proteínas, grasas y minerales. ¿Para qué? Para que la población crezca de una forma eficiente, fuerte, sana, y que tengan la capacidad de cumplir con las actividades que corresponde a cada individuo. Por ello, en este video quiero enfocarme precisamente a explicarles cómo alimentar a tus abejas de forma correcta. Ciertamente en este canal ya he compartido muchos otros videos de cómo hacerlo, utilizando miel, utilizando jarabe, etc. Sin embargo, sé que existen aún muchas dudas que no han quedado todavía claras, como por ejemplo, ¿qué tipo de alimento debo de darle a una colmena que ya precisamente no tiene nada? ¿Cómo nos damos cuenta de que una colonia de abejas carece de alimento? Muy sencillo. Cuando revisamos las cajas, sacamos el primer panal, vemos que está prácticamente vacío. Es decir, apenas si podemos ver unas gotas de néctar o de miel que está en el fondo de la celdilla. Seguimos revisando otros panales, vemos la misma situación. Terminamos de revisar los panales que tiene la caja y solamente encontramos unos cuantos lagos o charcos de miel que hay ahí, o partes de panales que tienen miel. Eso significa, amigos, que tus abejas están pasando por una etapa bastante precaria de alimento, y si no atendemos esa situación, es muy probable que tus abejas se vayan. Si en el campo tampoco existen estos recursos, las abejas terminarán por abandonar dicho lugar. Y he aquí el error más común que cometemos muchos apicultores. Por ejemplo, yo también cometí ese error. Cuando una colonia de abejas se encuentra en esa situación, en un principio se creía o se aconsejaba de ofrecerle una alimentación, ya sea a base de miel o jarabe, diluida en agua. Obviamente es correcto diluirla en agua en otras circunstancias, pero en una circunstancia como esta, que una población de abejas está pasando por una temporada precaria donde prácticamente ya no tienen nada que comer, muchas personas que he visto recomiendan meterle ya sea miel o jarabe diluida en una concentración de el 50% o
el 30-70. ¿A qué me refiero con eso? 50% de azúcares y 50% de agua, o 30% de azúcares y 70% de agua. Y es que he visto muchas personas sugiriendo este tipo de alimentación a otras personas que buscan conocer la forma ideal de alimentar a sus abejas. Amigos, si nosotros, cuando nuestras abejas se encuentran en esa situación, le damos una alimentación basada en mucha humedad, es decir, un ejemplo del 50 y 50, 50 de agua y 50 de azúcares, a las abejas le estamos propiciando que realicen una actividad que el cual ya no tienen energía, no tienen fuerzas para hacerlo. ¿Qué logramos con eso? Logramos a que nuestras abejas terminen muriendo. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo. Imagínate una abeja que no tiene alimento, no tiene las energías necesarias para realizar una función como la que es la extracción de la humedad del alimento que nosotros le estamos dando a la colmena. Cuando nosotros le damos una alimentación a las abejas basado en el 50%, 50 de agua y 50 de azúcares, la abeja lo va a consumir, pero al tener demasiada humedad, las abejas van a empezar a evaporar esa humedad hasta quedarse con el azúcar, con lo que ellas necesitan para poder alimentarse. Recuerdan que las abejas se alimentan de miel en esas condiciones, y la miel está constituida precisamente por un 17 a un 20% de humedad, y los demás son azúcares. Entonces, al agregarle este tipo de concentración a nuestras abejas, estamos forzando a nuestras abejas a trabajar para poder conseguir el azúcar que necesitan. Ahora me preguntan, entonces, ¿qué es lo que debo darle? Ahí, amigos, nosotros debemos darle a una colonia que está precisamente en esas condiciones, que no tiene prácticamente nada en el panal, debemos darle una alimentación basada en una concentración similar a la miel. Si le vas a dar miel, dale miel sin diluir. Si le vas a dar azúcar, dale azúcar, pero con una humedad bastante baja, un 80% de azúcar y un 20% de agua, de tal manera que a la abeja no le cueste trabajo retirar dicha humedad de ese alimento que tú le estás dando, para que ellas lo puedan aprovechar inmediatamente. Cuando le damos una alimentación basado en mayor concentración de azúcar, lo que hace la abeja es consumirlo rápido. Esto le va a proveer a las abejas la energía suficiente para poder almacenarlo en las celdillas de los panales. ¿Para qué? Para que esto a su vez pueda ser utilizado para alimentar a las crías pequeñas, a las larvas. Obviamente que no basta con solo utilizar la miel. Recuerden que también el polen es la base principal para las proteínas, para las grasas de las abejas. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de tener polen que recolectan las abejas, es bastante recomendable dárselo. Si tenemos varias colmenas y vemos que en otras colmenas tienen panales con polen suficiente, podemos dárselo a las abejas. ¿Para qué? Para que de esta manera ellas puedan sobresalir con el mejor alimento que le podamos dar a las abejas. No es lo mismo, imagínate tú con exceso de hambre, que no has comido en 3, 4 o 10 días, por ejemplo, que te digan, a ver, ¿quieres comer? Aquí están los materiales, prepárate la comida. ¿Cuánto recurso, cuánta energía vas a usar tú para prepararte dicha comida hasta después comer? Pero ¿qué pasaría si te dijeran, ¿quieres comer? Pues bien, mira, aquí ya está servidita, y lo que haces tú únicamente llegar, comer y sentirte satisfecho. Una vez satisfecho, tienes las energías suficientes para realizar tus actividades. Lo mismo pasa con las abejas. Si nosotros le damos
ese tipo de alimentación, vamos a lograr fortalecer dicha población de abejas. Y esta es la forma correcta de alimentar una colonia que carece de alimentación. Hay algunos comentarios. ¿Y las tortas proteicas cuándo es necesario dárselo? Precisamente en esas condiciones, cuando a las abejas les hace falta alimento en la colmena. ¿Por qué? Porque la torta proteica está prácticamente con una concentración baja en humedad y las abejas lo aprovechan rápido, siempre y cuando esta torta proteica está basado en azúcares como miel o azúcares artificiales y polen, porque hay tortas que llevan harina, llevan harina de soya, harina de trigo o cebada. Entonces hay que ver la calidad de alimento que nosotros vamos a proveerle a las abejas.